buenas noches o buenos días. O buenas tardes. En realidad, no importa mucho la hora en este momento. Lo que importa es que estás aquí, buscando un refugio tranquilo del mundo acelerado que te rodea. Así que acomódate en tu almohada, ajusta tus sábanas, y prepárate para un viaje a través del tiempo, un viaje que, paradójicamente, te ayudará a quedarte exactamente donde estás, en la comodidad de tu cama moderna, limpia y relativamente libre de olores ofensivos. Pero antes de comenzar este recorrido olfativo por la historia, tengo una pequeña petición. Si disfrutas de este contenido que te ayuda a desconectar y descansar, por favor considera suscribirte al canal. Dale me gusta a este video. Y si te sientes especialmente generoso con tu energía antes de dormir, déjanos un comentario diciéndonos qué hora es donde te encuentras y desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Es reconfortante saber que, en este preciso momento, personas de diferentes usos horarios están compartiendo esta misma experiencia de relajación. Ahora sí, podemos continuar. Esta noche, o este día, según sea tu caso, vamos a explorar una pregunta que quizás nunca te habías planteado con seriedad. ¿Podrías realmente tolerar el olor de las ciudades antiguas? No estamos hablando de una visita turística de una hora con tu pañuelo perfumado discretamente disponible. Estamos hablando de vivir allí. Despertar allí cada mañana. Respirar ese aire durante años, décadas, toda una vida. Es una pregunta curiosa, ¿verdad? Porque cuando imaginamos el pasado, tendemos a visualizarlo. Vemos las túnicas romanas, las calles empedradas medievales, los templos griegos bañados por el sol dorado. Pero rara vez lo olemos. Y eso, querido oyente, es una omisión significativa. Porque el olfato es quizás el más visceral de nuestros sentidos, el más conectado a la memoria, el más difícil de ignorar. Así que esta noche te invito a cerrar los ojos, si aún no lo has hecho, y prepararte para un experimento sensorial diferente. Vamos a caminar por las calles de Roma, de Londres medieval, de París en el siglo XVII, de las primeras ciudades industriales. Pero no vamos a caminar como turistas invisibles del siglo XXI. Vamos a caminar como si perteneciéramos allí, como si nuestras narices fueran narices del pasado, acostumbradas, o intentando acostumbrarse, a una realidad olfativa completamente diferente a la que conocemos. No te preocupes. No voy a ser gratuitamente desagradable. Este no es un ejercicio de masoquismo sensorial. Es simplemente una invitación a entender algo fundamental sobre la experiencia humana a través de los siglos, que la vida cotidiana del pasado era radicalmente diferente en formas que raramente consideramos. Y que quizás, solo quizás, apreciarás un poco más tu almohada moderna cuando terminemos este recorrido. Respira profundo. Irónicamente, respira el aire limpio de tu habitación. Porque estamos a punto de viajar a lugares donde respirar profundamente era una decisión más complicada. Comencemos nuestro viaje en Roma. La Roma imperial, en su apogeo. Digamos el siglo II después de Cristo, durante el reinado de un emperador relativamente competente, cuando el imperio se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, cuando 1 millón de personas, quizás más, vivían apretadas dentro y alrededor de las murallas de la ciudad eterna. Cuando piensas en Roma, probablemente imaginas el Coliseo, ¿verdad? El Foro. Los acueductos majestuosos trayendo agua fresca desde las montañas. Las termas lujosas con sus sistemas de calefacción hipocausto. El mármol brillante de los templos. Roma se presentaba a sí misma como la civilización en su forma más refinada, y en muchos sentidos lo era. Los romanos tenían ingeniería avanzada, sistemas legales sofisticados, literatura, filosofía, arte. Pero ahora imagínate caminando por las calles de esa misma Roma una mañana de verano. Es temprano, digamos la 5ª hora después del amanecer. El sol ya está subiendo en el cielo mediterráneo, prometiendo otro día caluroso. Y lo primero que notas,
incluso antes de abrir completamente los ojos, es el olor. Las calles romanas no tenían el sistema de alcantarillado que imaginamos. Bueno, tenían la cloaca máxima, es cierto, ese famoso desagüe que todavía existe hoy. Pero ese era principalmente para el drenaje de agua de lluvia y para las zonas públicas importantes. La mayoría de las personas, los ciudadanos comunes que vivían en las insulae, esos edificios de apartamentos de varios pisos, no tenían conexión directa a ningún sistema de alcantarillado. Entonces, ¿qué hacían con sus desechos? Bueno, algunos edificios tenían letrinas comunales en la planta baja. Imagina una habitación con una serie de agujeros en bancos de piedra, uno al lado del otro, sin divisiones, sin privacidad. Los romanos eran notablemente poco pudorosos en estos asuntos. Estas letrinas se vaciaban, cuando se vaciaban, en pozos sépticos o eventualmente encontraban su camino a algún canal de drenaje. Pero muchas personas, especialmente las que vivían en los pisos superiores de estas insulae de 5 o 6 plantas, optaban por un método más directo. Usaban recipientes, los romanos los llamaban las anumomatella, esencialmente orinales portátiles. Y cuando estos recipientes se llenaban, bueno, la ventana ofrecía una solución conveniente. Sí, exactamente lo que estás pensando. Había leyes contra esto, por supuesto. Los romanos no eran completamente salvajes. Pero las leyes son una cosa, y el comportamiento humano cuando se enfrenta a la incomodidad de bajar 6 pisos de escaleras en la oscuridad es otra cosa completamente diferente. El poeta Juvenal escribió sobre el peligro de caminar por las calles romanas de noche, advirtiendo que uno podía recibir no solo el contenido de un orinal, sino el orinal mismo en la cabeza. Así que nuestras calles romanas, en esta mañana que estamos imaginando, tienen un aroma base persistente de orina humana. No abrumador necesariamente, el sol y el viento ayudan, pero presente. Siempre presente. Especialmente en los callejones más estrechos entre las insulae, donde la luz solar rara vez llega y la ventilación es pobre. Ahora añadamos otras capas a nuestro paisaje olfativo. Los caballos, los burros, las mulas, los bueyes. Roma es una ciudad construida sobre el transporte animal, y donde hay animales, hay estiércol. Montones de él. Los carros están prohibidos en las calles durante el día, una de las primeras leyes de tráfico de la historia, pero eso significa que toda la noche hay un desfile constante de vehículos pesados, tirados por animales, entregando mercancías, materiales de construcción, suministros para el millón de bocas que necesitan ser alimentadas cada día. Estos animales no esperan pacientemente hasta encontrar un lugar apropiado para hacer sus necesidades. Y aunque había esclavos públicos, los stercorarii, cuyo trabajo era limpiar las calles, bueno, imagina la escala del problema. Es una batalla perdida desde el principio. Caminas con cuidado, observando dónde pones tus pies. Si eres un ciudadano de medios modestos, probablemente usas sandalias. Sientes el calor de las piedras del pavimento a través de las suelas. Y ocasionalmente, sientes algo menos agradable. Pero continuemos con nuestro paseo. Porque hay más en la sinfonía olfativa de Roma. Aquí, en esta esquina, está la Fuyónica, el taller del batanero. Los romanos tenían togas blancas hermosas, ¿verdad? Mantenían esas telas limpias y luminosas mediante un proceso que involucraba orina. Sí, orina nuevamente. La orina humana, rica en amoníaco, era un agente de limpieza excelente. Los bataneros, los fuyones, recolectaban orina en jarras colocadas estratégicamente en las esquinas de las calles. Los transeúntes, tanto hombres como mujeres, podían hacer sus contribuciones. Esta orina se usaba para lavar las togas, para fijarlas, para blanquearlas. Los trabajadores, generalmente esclavos, literalmente pisoteaban las telas en tinas llenas de esta mezcla. El emperador Vespasiano incluso puso un impuesto sobre la recolección de orina,
lo que llevó a su hijo Tito a quejarse del origen desagradable de los ingresos. La respuesta de Vespasiano, según Suetonio, fue sostener una moneda bajo la nariz de su hijo y preguntar: ¿huele mal? Pecunia non olet, el dinero no huele, se convirtió en un dicho famoso. Pero la fuyónica definitivamente huele. El amoníaco es penetrante, hace que tus ojos lagrimeen ligeramente cuando pasas. Y hay otros químicos también, azufre para ciertos procesos de blanqueamiento, que añade su propio toque distintivo al aire. Seguimos caminando. Ahora pasamos por un thermopolium, una especie de bar de comida rápida romano. Aquí el olor cambia, se vuelve más apetitoso, al menos temporalmente. Aceite de oliva caliente. Salsa de garum, esa salsa de pescado fermentado omnipresente que los romanos ponían en casi todo. Pan recién horneado de la panadería cercana. Vino con especias. Aceitunas. Queso de cabra. El garum merece una mención especial. Era esencial para la cocina romana, pero su producción, su producción era otro asunto. Se hacía fermentando pescado, anchoas, caballa, a veces las entrañas del atún, con sal, durante semanas o meses bajo el sol. Las instalaciones de producción de garum se ubicaban deliberadamente fuera de las ciudades debido al olor. Pero el producto terminado, cuando llegaba a los mercados y cocinas de Roma, todavía llevaba consigo un recordatorio de su origen. El Imperio Romano básicamente funcionaba con salsa de pescado podrido. Piensa en eso por un momento. Pero sigamos. Estamos acercándonos ahora a una de las zonas de mercado. El mercado de carne. Aquí el olor se vuelve más rico, más metálico. Los romanos no tenían refrigeración, por supuesto. La carne se vendía fresca, muy fresca, a menudo con el animal siendo sacrificado en el lugar. La sangre corre por canales en el piso de piedra. Las moscas son abundantes, especialmente a medida que el día se calienta. Los carniceros hacen su trabajo con eficiencia práctica que viene de años de experiencia. Hay un matadero más grande cerca del Foro Boario, el antiguo mercado de ganado, pero carnicerías más pequeñas están distribuidas por toda la ciudad. El olor de la sangre fresca se mezcla con el olor de las entrañas, porque los romanos, como la mayoría de las culturas antiguas, no desperdiciaban nada. Las tripas se limpiaban allí mismo para hacer salchichas. El hígado, los riñones, el corazón, todo se vendía. Y luego están los desechos que no se pueden vender o usar. Estos se acumulan, atraen más moscas, atraen perros callejeros y ratas. Eventualmente alguien los limpia, los arroja fuera de la ciudad o en el Tíber. Pero eventualmente puede significar horas, a veces días. Pasamos por el mercado de pescado. Aquí el olor es diferente, más afilado. Pescado del Tíber, pescado del mar traído desde Ostia, el puerto de Roma. En el calor del verano mediterráneo, el pescado no permanece fresco por mucho tiempo. Los comerciantes rocían agua sobre su mercancía, cubren las más delicadas con paños húmedos, pero la biología es implacable. El olor del pescado que comienza a deteriorarse es distintivo, inconfundible. Los clientes inspeccionan, negocian, se quejan de los precios. Los vendedores pregonan sus productos. Es ruidoso, caótico, lleno de vida. Y lleno de olores. Ahora imagina que necesitas usar una letrina pública. Porque has estado caminando un rato y, bueno, la naturaleza llama. Las letrinas públicas de Roma eran en realidad lugares bastante sociales. Ya mencionamos la falta de privacidad, pero vale la pena enfatizarlo. Te sientas lado a lado con otros ciudadanos, quizás discutiendo las noticias del día, los resultados de las carreras de carros más recientes, la política. Los romanos consideraban esto completamente normal. Debajo de ti, fluyendo a través de un canal, hay agua que eventualmente se conecta a un sistema de drenaje. Pero este agua no se mueve particularmente rápido, y en los días calurosos,
el olor que sube es considerable. Los romanos usaban una esponja en un palo, el tersorium o silospongium, compartido entre todos los usuarios, enjuagado en el canal de agua entre usos. Por razones higiénicas evidentes, esto no era ideal. Las enfermedades intestinales eran comunes en Roma. La disentería, la tifoidea, varios parásitos. Parte de esto se debía a la contaminación del agua, a pesar de los famosos acueductos. Porque aunque el agua llegaba fresca de las montañas, una vez que entraba en el sistema de tuberías de plomo de la ciudad, una vez que se almacenaba en cisternas, una vez que fluía a través de canales cerca de todas estas fuentes de contaminación, bueno, ya no era tan fresca. Pero dejemos la letrina pública y continuemos nuestro recorrido. Aquí hay una curtiduría. Si pensabas que la fuyónica olía fuerte, la curtiduría es otro nivel completamente. Para convertir pieles de animales en cuero utilizable, los romanos usaban varios procesos que involucraban, sí, orina otra vez, pero también estiércol de perro, taninos de la corteza de los árboles, varios químicos. Las pieles se empapaban durante semanas. El olor de la carne en descomposición, de los químicos, del trabajo húmedo y constante, las curtidurías se ubicaban en los bordes de la ciudad cuando era posible, pero Roma estaba tan densamente poblada que el borde era un concepto relativo. Los trabajadores en estos lugares, casi siempre esclavos, vivían con este olor. Dormían con él en sus ropas, en su cabello, en su piel. Se volvía parte de ellos. Uno imagina que eventualmente la nariz se acostumbra, que el cerebro aprende a filtrar, ¿pero completamente? Probablemente no. Caminamos ahora hacia una zona más rica de la ciudad. Las casas aquí, las domus de los ciudadanos adinerados, son diferentes de las insulae superpobladas. Tienen patios internos, jardines, fuentes. El aire aquí es ligeramente mejor. Ligeramente. Porque incluso los ricos viven en la misma ciudad, respiran el mismo aire urbano. Pero tienen ventajas. Tienen esclavos que se encargan de los aspectos más desagradables de la vida cotidiana. Tienen perfumes caros, de Arabia, de Egipto, para enmascarar los olores. Queman incienso. Sus jardines tienen rosas, lavanda, hierbas aromáticas. Crean pequeñas burbujas de fragancia relativa en medio del olfatorio caos de la ciudad. Un ciudadano rico caminando por las calles públicas podría sostener un pañuelo perfumado cerca de su nariz. O podría tener un esclavo caminando delante de él, balanceando un incensario. No era solo ostentación, aunque ciertamente era eso también, sino una necesidad práctica. Las termas, los baños públicos, ofrecen otro interesante estudio de contrastes olfativos. Por un lado, son lugares de limpieza, de cuidado corporal. Los romanos se bañaban regularmente, más regularmente que muchas culturas que vinieron después de ellos. Las termas tenían salas calientes, tibias, frías. Tenían áreas de ejercicio, jardines, incluso bibliotecas. Pero también estaban llenos de gente. Cientos, a veces miles de cuerpos. El sudor. Los aceites que los romanos usaban en lugar de jabón, aceite de oliva aplicado y luego raspado con el estrigilis, esa herramienta de bronce curva. Estos aceites usados, mezclados con sudor y células muertas de piel, tenían que ir a alguna parte. Las aguas de las piscinas, aunque se renovaban, no se renovaban constantemente. Y el agua tibia es un excelente medio para el crecimiento bacteriano. Así que las termas olían a humanidad. A cuerpos limpios y cuerpos en proceso de limpieza. A aceites aromáticos y a sudor. A humedad y piedra mojada. No era necesariamente desagradable, muchos romanos pasaban horas allí felizmente, pero era definitivamente intenso. A medida que el día avanza hacia la tarde, los olores de la ciudad cambian nuevamente. Las cocinas de miles de apartamentos están en funcionamiento. Más aceite de oliva. Más garum. Cebollas. Ajo. Pan.
El humo de miles de fuegos de cocina, porque la mayoría de las personas cocinaban con carbón o madera, se eleva y crea una neblina sobre la ciudad. Este humo no es limpio. Es acre, hace que los ojos ardan, especialmente en los apartamentos mal ventilados de las insulae superiores. Los incendios eran un peligro constante en Roma. Las insulae eran estructuras de madera cubiertas con estuco, apretadas unas contra otras. Cocinar con fuego abierto en espacios pequeños. Bueno, las matemáticas eran inevitables. Roma ardió, completamente o en parte, muchas veces a lo largo de su historia. El gran incendio bajo Nerón en el 64 después de Cristo es el más famoso, pero estaba lejos de ser único. Y cuando los edificios ardían, el olor de la madera quemada, del estuco quemado, y sí, a veces de la carne quemada, se agregaba a la mezcla olfativa de la ciudad. La noche cae. Las calles se vuelven menos seguras. La mayoría de las personas respetables están dentro. Los que están afuera son trabajadores nocturnos, los conductores de carros que ahora pueden entrar a la ciudad, o aquellos dedicados a actividades menos legales. En ciertos barrios, las prostitutas están en la calle o en las puertas de los burdeles. El perfume barato, porque incluso las trabajadoras sexuales más pobres intentaban enmascarar los olores de su trabajo, se mezcla con otros olores de la noche. Vino derramado. Vómito en los callejones. Orina, siempre orina. Las tabernas, están llenas de bebedores. El vino romano se servía generalmente diluido con agua, pero eso no impedía que las personas se emborracharan. Y las personas ebrias en cualquier era no son conocidas por su control o sus modales refinados. Pero quizás lo más notable de todo esto, querido oyente, mientras te acurrucas en tu cama limpia en tu habitación con aire acondicionado o al menos bien ventilada, es esto. Para los romanos, esto era normal. Esto era simplemente la vida. No tenían nada con que compararlo. Un ciudadano romano del siglo II no sabía que las calles podían oler diferente, que las ciudades podían ser diferentes, porque esta era la única realidad que conocía. Se adaptaban. El cerebro humano es notable en su capacidad de adaptación. Los olores que te parecerían intolerables durante las primeras semanas eventualmente se desvanecerían hacia el fondo de tu conciencia. No desaparecerían, nunca desaparecerían completamente, pero dejarían de ser el enfoque constante de tu atención. Y había belleza también. No quiero pintar una imagen completamente negativa. Los jardines romanos eran hermosos, fragantes con rosas y hierbas. El incienso en los templos creaba atmósferas de misterio y reverencia. El olor del pan fresco por la mañana. El vino con especias en una noche fría. El aceite de oliva de buena calidad. Estas cosas también eran parte de la experiencia romana. Pero la realidad base, el contexto olfativo subyacente de la vida urbana romana, era fundamentalmente diferente de lo que conoces. Era más fuerte, más orgánico, más presente. Era una ciudad de 1 millón de personas viviendo sin fontanería moderna, sin sistemas de alcantarillado completos, sin refrigeración, sin comprensión de la teoría de los gérmenes, sin los innumerables pequeños avances que hacen que tu vida sea no solo más cómoda, sino más limpia, más fresca, menos maloliente. Así que mientras te quedas dormido esta noche, quizás respires un poco más conscientemente el aire de tu habitación. Aire que probablemente huele a muy poco. Quizás a tu detergente para ropa. A tu desodorante o perfume. Tal vez a nada en absoluto. Y eso, mi querido oyente, es un lujo que ningún emperador romano jamás conoció. Descansa ahora. Deja que las imágenes, y los olores, de Roma se desvanezcan. Cuando continúes, si decides continuar, viajaremos a otro tiempo y lugar. Pero por ahora, simplemente respira. Simplemente descansa. Despierta suavemente, querido oyente. O quizás no llegaste a dormir del todo,
simplemente flotando en ese espacio agradable entre la vigilia y el sueño. Está bien. Estamos aquí juntos, tú y yo, viajando a través del tiempo y del olfato. Ahora dejamos atrás el Mediterráneo soleado y nos dirigimos al norte. Al norte húmedo, gris, frecuentemente lluvioso. Vamos a Londres. Pero no el Londres que conoces hoy, con sus autobuses rojos y su Ojo de Londres y sus sistemas de transporte subterráneo. Vamos al Londres medieval. Digamos el siglo XIV, justo antes de que la peste negra llegara y cambiara todo. Una ciudad de quizás 50.000 almas, apretadas dentro y alrededor de murallas antiguas, viviendo vidas que eran, en muchos aspectos, más precarias que las de sus ancestros romanos. Porque verás, después de que los romanos se fueron de Britania en el siglo V, muchas de las comodidades que habían traído, los acueductos, los baños públicos, los sistemas de drenaje, cayeron en desuso. El conocimiento se perdió. Las habilidades de ingeniería se desvanecieron. Y durante los siguientes 1000 años, las ciudades europeas tuvieron que improvisar. Así que imagínate ahora caminando por las calles de Londres en una mañana de otoño. Es octubre, quizás. El aire está frío, húmedo. Una neblina se levanta del Támesis. Y lo primero que notas, incluso antes de que tus ojos se ajusten a la luz grisácea, es el olor del lodo. Las calles de Londres no están pavimentadas, al menos no la mayoría de ellas. Algunas de las calles principales tienen adoquines, piedras colocadas sin mucho orden, pero la mayoría son simplemente tierra. Y en una ciudad donde llueve con frecuencia, donde miles de personas y animales caminan constantemente, donde los desechos se arrojan regularmente, esa tierra se convierte en lodo. Lodo profundo, espeso, pegajoso. Lodo que succiona tus zapatos, si tienes la suerte de tener zapatos. Lodo que salpica cuando pasas, manchando tu ropa hasta las rodillas. Pero este no es simplemente lodo de tierra y agua. Es lodo enriquecido, por así decirlo, con todo tipo de materia orgánica. Estiércol de caballo, de buey, de cerdo. Porque los cerdos deambulan libremente por las calles de Londres, actuando como barrenderos improvisados, comiendo basura. Es una solución práctica a un problema, pero crea otros problemas en el proceso. Orina humana. Aguas residuales humanas. Porque el Londres medieval no tiene sistemas de alcantarillado en absoluto. Nada. Las personas tienen pozos negros, pozos cavados en el suelo, generalmente revestidos con madera o piedra, debajo o cerca de sus casas. Los desechos se acumulan en estos pozos. Eventualmente, cuando se llenan, se supone que alguien los vacía. Había hombres cuyo trabajo era precisamente esto, los llamaban gone farmers o raques, y realizaban su trabajo desagradable principalmente de noche. Pero los pozos negros filtraban. Por supuesto que filtraban. Y en una ciudad construida principalmente de madera, donde las casas se apretujaban unas contra otras, donde los espacios entre edificios eran mínimos, estos pozos negros con fugas significaban que el suelo mismo estaba contaminado. El lodo en las calles no era solo lodo. Era una sopa bacteriana medieval. Caminas con cuidado, intentando encontrar los lugares menos profundos, menos desagradables. Si eres una persona de medios, podrías usar patines, esos zapatos de madera elevados que te mantienen unos centímetros por encima del peor de todo. Pero incluso así, el olor te rodea. Es imposible escapar de él. Y luego está el problema de los desagües. Porque aunque Londres no tiene alcantarillado, sí tiene canales abiertos que corren por el centro de muchas calles, destinados a drenar el agua de lluvia hacia el Támesis. Pero estos canales se convierten en receptáculos convenientes para todo tipo de cosas. Agua de cocina. Aguas residuales. Desechos de mataderos. Cualquier cosa líquida o semilíquida que las personas necesiten desechar. Había leyes, por supuesto. Siempre había leyes. En 1357,
Edward III emitió una proclamación quejándose de que las calles de Londres estaban llenas de estiércol y otras inmundicias y suciedad y ordenando que se limpiaran. Pero las proclamaciones reales son una cosa, y la realidad de gestionar los desechos de 50.000 personas es otra. Continuemos nuestro paseo. Estamos en Cheapside ahora, una de las calles de mercado principales. Aquí los olores se vuelven más variados, más complejos. Hay puestos de comida, pan recién horneado, y ese olor es genuinamente hermoso, cálido, reconfortante, un rayo de luz olfativa en medio de todo lo demás. Pasteles de carne. Anguilas del Támesis, asadas o en gelatina. Cerveza, porque prácticamente todos en el Londres medieval beben cerveza, incluso los niños, porque es más segura que el agua. Pero junto a estos olores apetitosos están los otros. El puesto del pescadero. El pescado en el Londres medieval viene del Támesis, que ya en el siglo XIV está comenzando a contaminarse seriamente, o de la costa, traído por comerciantes. Sin refrigeración, sin hielo, el pescado debe venderse rápidamente. El que no se vende rápidamente comienza a oler. Los comerciantes rocían agua, intentan mantenerlo fresco, pero en un día cálido, o incluso en un día templado, la batalla está perdida. Hay mercados especializados. El mercado de aves de corral. El mercado de carne. Y aquí los olores son particularmente intensos porque, como en Roma, los animales frecuentemente se sacrifican en el lugar. La sangre se supone que debe recogerse, pero no siempre es así. Los despojos, las partes que no se venden para consumo humano, se arrojan. Perros callejeros y los cerdos que mencionamos se congregan, buscando algo comestible. Las moscas son omnipresentes en los meses más cálidos. Nubes de ellas. Los londinenses medievales simplemente las aceptaban como parte inevitable de la vida. Las espantabas de tu comida, de tu rostro, y continuabas con tu día. Pero quizás el aspecto más impactante del paisaje olfativo de Londres es la concentración de industrias malolientes dentro de la ciudad misma. En Roma, las curtidurías y fullonicae se empujaban hacia las afueras cuando era posible. En Londres, con espacio limitado dentro de las murallas y con la necesidad de protección que esas murallas proporcionaban, estas industrias estaban justo allí, intercaladas con casas, tabernas, iglesias. Las curtidurías de Londres eran particularmente notorias. El proceso de curtir cuero no había cambiado mucho desde los tiempos romanos. Todavía involucraba remojar pieles en orina, en estiércol de perro, en varios químicos desagradables. Las pieles se dejaban fermentar durante semanas. El olor era penetrante, invasivo, el tipo de olor que se adhiere a tu ropa, a tu cabello, que parece infiltrarse en tu piel misma. Había tantas quejas sobre las curtidurías que finalmente se les ordenó trasladarse fuera de las murallas de la ciudad, al otro lado del río, a Bermondsey. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana, y otras industrias igual de malolientes permanecieron. Los fabricantes de velas, por ejemplo. Las velas de sebo, hechas de grasa animal, eran la principal fuente de luz artificial para las personas comunes. El proceso de renderizar la grasa, de hervirla, producía un olor rancio, grasiento que se extendía por los vecindarios circundantes. Los fabricantes de jabón. Sí, los londinenses medievales hacían jabón, aunque no lo usaban tanto como podríamos esperar. El jabón se hacía hirviendo grasa con lejía, una sustancia cáustica derivada de las cenizas de madera. El olor era áspero, químico, mezclado con el olor de la grasa rancia. Y luego estaban los tintoreros. Teñir tela involucraba varios procesos, muchos de los cuales requerían orina, otra vez, como fijador. Ciertos tintes, especialmente los azules y rojos profundos, requerían químicos particularmente olorosos. El tinte azul índigo, por ejemplo, requería que la tela se sumergiera en una tina que contenía orina fermentada mezclada con el tinte. El olor era,
según los relatos contemporáneos, espectacularmente horrible. Caminemos ahora hacia el río. El Támesis en el siglo XIV es la autopista principal de Londres, su fuente de agua, su sistema de alcantarillado, su ruta comercial, todo en uno. Y huele como cabría esperar de algo que cumple todas esas funciones simultáneamente. Barcos y barcazas lo recorren constantemente. Mercancías de todo el mundo conocido llegan a los muelles de Londres, especias de Oriente, vino de Francia, lana del norte de Inglaterra. Pero el río también recibe todo lo que la ciudad no quiere. Los desagües que mencionamos antes eventualmente drenan en el Támesis. Los desechos de los mataderos se arrojan allí. Las personas orinan directamente en él. Algunos incluso defecan en él, aunque esto está técnicamente prohibido. El puente de Londres, el único puente que cruza el Támesis en este periodo, es en sí mismo una pequeña ciudad. Tiene edificios construidos directamente sobre él, casas, tiendas, incluso una capilla. Y sí, tiene letrinas que se proyectan sobre el borde del puente, vaciándose directamente en el río abajo. Imagina vivir en una de esas casas del puente. El constante movimiento del agua debajo, el olor que sube, especialmente en marea baja cuando el río es poco profundo y el lodo que se expone está lleno de todo lo que la ciudad ha depositado allí. Pero el Támesis también proporciona el medio de vida de muchas personas. Los pescadores lo trabajan, aunque el pescado que capturan está, como mencionamos, cada vez más contaminado. Los barqueros transportan pasajeros de un lado a otro. Los estibadores cargan y descargan barcos. La vida continúa, adaptándose al olor como uno se adapta a cualquier constante ambiental. Alejémonos del río ahora y dirijámonos hacia una zona residencial más tranquila. Las casas aquí son estrechas, altas, construidas de madera con paneles de yeso entre los marcos de madera. Se inclinan unas hacia otras sobre las calles, creando túneles oscuros y estrechos donde la luz del sol rara vez llega completamente. Estas casas están densamente ocupadas. Una familia, a menudo una familia extendida, a veces con aprendices o sirvientes si el dueño de la casa es un artesano o comerciante, vive en un espacio que tú considerarías claustrofóbicamente pequeño. Duermen juntos, a menudo varias personas en una cama. La privacidad es un concepto prácticamente inexistente. Y el olor dentro de estas casas, bueno, es una mezcla compleja. Los cuerpos humanos que se bañan rara vez. El agua era cara de calentar, los baños completos eran infrecuentes. Una persona medieval podría lavarse las manos y la cara regularmente, pero un baño completo podría ocurrir solo unas pocas veces al año. Y la ropa se lavaba aún menos frecuentemente. Así que hay olor corporal. Fuerte, persistente. Agravado por el hecho de que las personas usan básicamente las mismas ropas día tras día. La lana, el material más común, absorbe olores fácilmente. El sudor, el humo de cocina, cualquier cosa que encontraran en las calles. El humo, hablando de eso, es otro factor importante. El fuego de cocina, usualmente en el centro de la habitación principal, con solo un agujero en el techo para ventilación, produce humo constantemente. Este humo llena la casa, se asienta en los pulmones, en las telas, en las vigas de madera del techo. Con el tiempo, todo se vuelve negro de hollín. Y luego están los compañeros animales que viven con la familia. No mascotas en el sentido moderno, sino animales de trabajo o alimento. Una familia urbana podría tener gallinas en el patio trasero, o incluso dentro de la casa en invierno. Quizás una cabra para leche. Estos animales contribuyen sus propios olores a la mezcla. Los enfermos y los ancianos, sin control de esfínteres debido a la edad o enfermedad, tampoco pueden mantenerse limpios fácilmente. Sin agua corriente, sin instalaciones modernas, el cuidado básico es un desafío constante. Las familias hacían lo mejor que podían, pero los olores de la enfermedad, de la vejez, de la muerte eventualmente cuando llegaba,
eran parte del ambiente doméstico. Pero nuevamente, querido oyente, debo enfatizar, esta era la normalidad. Un niño nacido en el Londres del siglo XIV no conocía nada diferente. El olor de su casa, de su calle, de su ciudad, era simplemente el olor del mundo. No tenían marco de referencia para comparación, ninguna visión de futuro de baños con azulejos brillantes y agua caliente instantánea. Se adaptaban. La nariz humana tiene una capacidad notable para la habituación olfativa. Después de un tiempo de exposición continua a un olor, incluso uno fuerte, el cerebro básicamente deja de registrarlo conscientemente. Se vuelve ruido de fondo. Solo cuando te alejas y regresas lo notas nuevamente con toda su fuerza. Y había momentos de belleza olfativa también. Las iglesias quemaban incienso durante los servicios. El incienso en el mundo medieval no era solo ceremonial, era funcional, enmascarando los olores de los cuerpos sin lavar apretujados en espacios cerrados. Pero también creaba genuina atmósfera de misterio y santidad. Los jardines de hierbas. Muchas familias, incluso las urbanas, cultivaban hierbas si tenían algún espacio. Lavanda, romero, menta, salvia. Estas se usaban para cocinar, para medicina, y sí, para enmascarar olores. Los ramilletes de hierbas se colgaban en las casas, se metían en almohadas, se llevaban en pequeñas bolsas. Las especias, para aquellos que podían pagarlas, eran preciosas no solo por su sabor sino por su aroma. Pimienta, canela, clavo de olor, nuez moscada. Estas llegaban de muy lejos, a través de rutas comerciales peligrosas, y costaban fortunas. Pero proporcionaban placer genuino, pequeños oasis de fragancia en medio de todo lo demás. Y luego llegó 1348. La peste negra. La muerte negra. La peste trajo su propio olor distintivo. Los que la padecían desarrollaban bubones, hinchazones dolorosas en las ingles, axilas, cuello, que eventualmente se reventaban, supurando pus y sangre. La fiebre les hacía sudar copiosamente. Y muchos, en sus etapas finales, perdían el control de las funciones corporales. Las casas donde la enfermedad había golpeado se marcaban, se evitaban. Pero en una ciudad donde las casas estaban tan juntas, donde las familias vivían en espacios tan confinados, la evitación solo podía llegar hasta cierto punto. El olor de la muerte se extendía. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían enterrarse. Los pozos de peste, grandes fosas comunes, se cavaban apresuradamente. Los cadáveres se arrojaban con cal, que tenía su propio olor cáustico, mezclándose con el olor de la descomposición. Las personas intentaban protegerse con pomanders, bolas de especias aromáticas que se llevaban o se sostenían cerca de la nariz. Los médicos de peste usaban esas máscaras de pico famosas, con el pico lleno de hierbas aromáticas y especias. La teoría era que el aire malo, el miasma, causaba la enfermedad, y que los buenos olores podían contrarrestarlo. No funcionó, por supuesto. La peste era bacteriana, transmitida por pulgas de rata, nada que ver con el olor. Pero la gente no sabía eso. Hicieron lo que pudieron con el conocimiento que tenían. Cuando la peste finalmente se retiró, había matado a quizás la mitad de la población de Londres. La mitad. Las calles que habían estado tan superpobladas ahora estaban medio vacías. Las casas permanecían abandonadas, oliendo a muerte durante meses, años. La ciudad tuvo que reconstruirse lentamente, repoblarse, reaprender cómo funcionar. Pero los problemas olfativos fundamentales no cambiaron. Los sobrevivientes siguieron viviendo sin alcantarillado adecuado, sin agua corriente, sin comprensión de la higiene en el sentido moderno. Las industrias malolientes continuaron. Los pozos negros seguían filtrando. Las calles seguían siendo lodazales. Pasarían siglos, siglos, antes de que las cosas mejoraran fundamentalmente.
El gran incendio de 1666 destruyó gran parte de la Londres medieval y permitió un nuevo comienzo. Pero incluso después, las mejoras fueron lentas. El Londres victoriano del siglo XIX todavía luchaba con problemas de saneamiento tan severos que hubo una gran peste en 1858 cuando el Támesis olía tan mal que el Parlamento tuvo que suspender sus sesiones. Pero eso es una historia para otro momento. Por ahora, querido oyente, salimos del Londres medieval. Salimos de sus calles lodosas, de sus casas apiñadas llenas de humo, de sus industrias malolientes, de sus pozos negros con fugas y de su río contaminado. Respira otra vez. Respira el aire de tu habitación. Nota su frescura, su relativa falta de olor. Piensa en el agua que fluye cuando abres el grifo, limpia y clara. Piensa en el inodoro que funciona con un simple tirón de cadena, llevando los desechos lejos, a sistemas de tratamiento que habrían parecido magia pura a un londinense medieval. Estos no son pequeños lujos. Son triunfos de ingeniería, de salud pública, de civilización. Son el resultado de siglos de aprendizaje lento y doloroso. Descansa ahora. Deja que el Londres medieval se desvanezca en la bruma de la que surgió. Cuando continúes, si decides continuar, viajaremos a otro lugar, otra era. Pero por ahora, simplemente estate agradecido por tu cama limpia, tu habitación ventilada, tu maravilloso y moderno sistema de alcantarillado. Y así, querido oyente, llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje extraño, lo admito. Un viaje a través de siglos y continentes, guiado no por la vista o el sonido, sino por ese sentido más primitivo, más visceral, el olfato. Hemos caminado por las calles de Roma, donde la orina se recolectaba en jarras públicas y el garum, esa salsa de pescado fermentado, era el sabor fundamental de un imperio. Hemos navegado por el lodo de Londres medieval, donde los cerdos deambulaban libremente y los pozos negros filtraban su contenido en el suelo mismo sobre el que se construía la ciudad. Hemos paseado por el París elegante del Rey Sol, donde los cortesanos se bañaban en perfume pero rara vez en agua, donde incluso Versalles, ese monumento al poder absoluto, olía persistentemente a orina humana. Y finalmente, hemos respirado el smog amarillo-marrón de Manchester industrial, donde el progreso llegó al costo de ríos envenenados y pulmones ennegrecidos. 4 ciudades. 4 épocas. 4 versiones diferentes de la vida urbana. Y sin embargo, un hilo común las conecta todas: la lucha humana para vivir juntos en grandes números sin ser abrumados por los subproductos inevitables de esa proximidad. Porque eso es lo que las ciudades son, en esencia. Son experimentos en densidad. Son intentos de reunir a miles, cientos de miles, eventualmente millones de personas en un solo lugar, para comerciar, para crear, para innovar, para simplemente vivir. Y ese experimento siempre ha producido desafíos, siendo el olor uno de los más persistentes. Nuestros ancestros no eran estúpidos. No eran ignorantes de que sus ciudades olían mal. Sabían. Se quejaban al respecto en sus escritos. Aprobaban leyes intentando mitigar los peores excesos. Desarrollaban tecnologías, acueductos romanos, sistemas de alcantarillado medievales por limitados que fueran, eventualmente las obras de ingeniería sanitaria del siglo XIX, para lidiar con el problema. Pero estaban limitados por su tecnología, por su comprensión, por los recursos disponibles para ellos. No entendían la teoría de los gérmenes, así que no podían comprender completamente por qué el agua contaminada causaba enfermedad. No tenían electricidad, así que no podían bombear agua de manera eficiente o tratar aguas residuales a escala. No tenían la riqueza agregada de sociedades industrializadas maduras, así que no podían invertir en infraestructura de la manera que eventualmente se volvió posible. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y mientras tanto, vivían sus vidas. Se enamoraban en medio del hedor. Criaban hijos. Creaban arte, escribían poesía,
componían música, construían edificios hermosos, desarrollaban filosofías, hacían descubrimientos científicos. La vida humana, en toda su complejidad y riqueza, continuaba incluso cuando el telón de fondo olfativo era, para nuestros estándares, intolerable. Y eso habla de algo profundo sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia, nuestra habilidad para encontrar belleza, significado, alegría incluso en circunstancias difíciles. Pero también habla de progreso. Progreso real, genuino. Porque tú, acostado en tu cama ahora mismo, disfrutas de un nivel de limpieza, de comodidad sanitaria, que ningún emperador romano, ningún rey medieval, ningún monarca absolutista podría haber imaginado. Giras un grifo y sale agua limpia. Agua tan limpia que puedes beberla sin hervir, sin filtrar, sin siquiera pensar en ello. Usas un inodoro que lleva los desechos lejos instantáneamente, a través de un sistema de tuberías subterráneas hacia instalaciones de tratamiento donde se procesan de manera que no contaminen tu suministro de agua. Te duchas cada día si quieres, con agua caliente, con jabón que viene en 1000 fragancias diferentes. Lavas tu ropa en máquinas que la dejan genuinamente limpia, oliendo a lo que tú elijas. Vives en un mundo con regulaciones ambientales que limitan cuánta contaminación pueden producir las fábricas. Con leyes de salud pública que requieren estándares mínimos de saneamiento. Con sistemas de gestión de residuos que, aunque no perfectos, son infinitamente mejores que simplemente arrojar todo en el río más cercano. Vives en un mundo donde el olor corporal no se enmascara sino que se previene. Donde la enfermedad no se atribuye a malos aires sino que se comprende como causada por patógenos específicos que pueden ser combatidos con medicina moderna. Donde la esperanza de vida no es 25 o 30 años sino 70, 80, incluso más. Este mundo no llegó por accidente. Llegó a través del esfuerzo acumulado de generaciones. A través de ingenieros que diseñaron mejores sistemas de agua y alcantarillado. A través de reformadores de salud pública que hicieron campaña incansablemente por mejores condiciones. A través de científicos que descubrieron la teoría de los gérmenes, que desarrollaron métodos de tratamiento de agua, que crearon antibióticos. A través de trabajadores que lucharon por mejores condiciones laborales y salarios que les permitieran pagar por mejores viviendas. A través de políticos que, a veces a regañadientes, aprobaron las leyes necesarias y financiaron la infraestructura necesaria. Llegó, en otras palabras, a través del progreso. El progreso lento, desigual, a veces doloroso, pero sin embargo real. Y cuando piensas en ello de esta manera, tal vez los desafíos del presente, y ciertamente tenemos desafíos, parecen un poco más manejables. Porque si la humanidad pudo pasar de las calles romanas empapadas de orina a tu baño moderno, si pudimos pasar del Támesis medieval a los sistemas modernos de tratamiento de agua, entonces seguramente podemos resolver los problemas que enfrentamos ahora. El cambio climático. La contaminación plástica. La desigualdad persistente. Estos son problemas reales, serios. Pero son problemas que una civilización tecnológica con recursos suficientes puede abordar, si elegimos hacerlo. Así como generaciones anteriores eligieron construir sistemas de alcantarillado, regular las fábricas, proporcionar agua limpia a sus ciudadanos. El progreso no es inevitable. Requiere elección, esfuerzo, inversión. Pero es posible. La historia que hemos recorrido esta noche prueba eso. Así que mientras te deslizas hacia el sueño, y espero que estés cerca del sueño ahora, querido oyente, lleva contigo este pensamiento: eres increíblemente afortunado. Increíblemente privilegiado. No porque hayas hecho algo especial para merecerlo, sino simplemente porque naciste en el momento correcto de la historia. Naciste después de los acueductos, pero también después de la fontanería moderna. Después de los pozos negros, pero también después de los sistemas de alcantarillado.
Después del smog industrial, pero también después de las regulaciones de aire limpio. Naciste en un mundo que, por todos sus problemas, y tiene muchos, es más limpio, más saludable, menos maloliente que cualquier mundo en el que los humanos hayan vivido antes. Eso no significa que debas ser complaciente. Significa que debes ser agradecido. Y quizás, estar agradecido te inspire a ayudar a mantener, a mejorar, a preservar este mundo más limpio para las generaciones futuras. Pero esos son pensamientos para mañana. Para ahora, simplemente descansa. Respira el aire limpio de tu habitación. Siente las sábanas limpias contra tu piel. Escucha el silencio, o casi silencio, sin el estruendo de las fábricas, sin el ruido de los carros en calles empedradas, sin los pregones de los vendedores del mercado. Estás seguro. Estás limpio. Estás cómodo. Y en algún lugar más allá del tiempo, más allá de la historia, un ciudadano romano, un londinense medieval, un cortesano parisino, un trabajador de fábrica de Manchester, todos te miran con envidia. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tienes algo que ellos nunca tuvieron, el simple, extraordinario lujo de un mundo que no apesta. Duerme bien, querido oyente. Duerme profundamente. Y cuando despiertes mañana, quizás, solo quizás, notarás por un momento lo milagroso que es poder ducharte con agua caliente. Lo extraordinario que es que tu ciudad no huela a pozos negros o curtidurías o smog industrial. Y quizás, solo por un momento, sentirás una chispa de gratitud por todos aquellos que trabajaron, que lucharon, que innovaron, que construyeron el mundo más limpio que ahora disfrutas. Buenas noches. O buenos días. O buenas tardes. Sea cual sea el momento en que estés escuchando esto. Gracias por acompañarme en este viaje extraño a través del tiempo y el olor. Hasta la próxima vez, duerme bien. Y respira profundamente.